Continuamos con la medida imperfecta y ha llegado el momento de revisar los mejores hilos de Twitter, señor Figliulo, y @HookDump, que es Ignacio Freiberg, quien es un divulgador de contenidos de salud mental o de contenidos para prevenir muchas cosas que están relacionadas con el pensamiento. Ha publicado un hilo el pasado 22 de septiembre. ¿Qué pasa si dejas las redes sociales por 3 semanas? Pero no solamente se hizo la pregunta y la dejó al aire, no, sino que hay un cuadro, hay una estadística que acompaña justamente y enumera y evalúa del 1 al 5, el 1 es malo, el 5 es bueno, distintas categorías. Incluye la ansiedad, la calidad del sueño y el estado de ánimo. Vamos a dejar que sea el propio Ignacio quien nos explique los resultados y esta iniciativa de evaluar el comportamiento de una persona que dura por lo menos 3 semanas desconectado de las redes sociales. Ignacio, bienvenido a La Medida Imperfecta. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Ignacio, Ujú. quiero comentar de una vez, ¿cómo surge esto es un experimento social, pero es un experimento de tratar de alejarse de las redes y además documentar qué pasa en ese individuo una vez que se aleja de las redes sociales? Correcto, sí. Y esto no es nada nuevo. En realidad, en los últimos años, a medida que se hizo cada vez más habitual usar mucho las redes sociales, muchas personas a lo largo de estos años han hecho como estos pequeños experimentos personales que cada uno puede hacer. Y en particular este que publiqué en Twitter es de un usuario de un foro, Reddit, que lo graficó muy, muy lindo y decidió como tomar nota de estas cosas que vos mencionabas, ánimo, estado, calidad del sueño y demás, sospechando que tal vez al alejarse de las redes sociales mejoraría alguno de estos aspectos, pero lo ideal es ponerlo a prueba y verificarlo uno mismo, ¿verdad? Y los resultados que se encontró fue que en muchas de estas áreas notó importantes mejorías, se sentía mejor esta persona, ¿sí? Ignacio, hablas un poco de cómo con el tiempo, ¿no? En este plan de dejar redes sociales, por lo menos decir, bueno, a partir de las 3, de 3 a 4, lo vamos dejando un par de días, después lo vas estirando, vas ocupando tu tiempo en otras cosas de manera tal de que el tema redes sociales no sea un factor de distracción, sobre todo porque uno puede considerar mucho el abuso de ellas como ansiedad, nerviosismo y te consuma de tanto que obviamente te hace daño. Sí, totalmente. Esto es algo importante, que cada uno puede decidir cómo experimentar, si reducir un poquito el uso, tal vez limitar los horarios. Ok, voy a usar las redes sociales solo en ciertos horarios o solo ciertos días de la semana. Cada uno puede diseñar su experimento, pero la idea es siempre la misma, ver, experimentar a ver qué pasa, ¿no? Depende mucho de cómo uno use las redes, ¿sí? Esto no aplica a todas las personas, ni tampoco yo digo que las redes sean malas, sino que está en cada uno explorar esto. A mí me hacen bien, a mí me hacen mal, ¿qué pasa si las uso un poquito menos? ¿No? Es como una invitación a reflexionar y a examinar a ver qué nos pasa a nosotros, a cada uno. Los resultados pueden variar de persona a persona, ¿no? Claro. Ignacio, cuando uno revisa el cuadro detalladamente, uno se da cuenta que la ansiedad con el tema del COVID-19 fue quizás uno de los ítems en los que este individuo tuvo más mejoría, porque es la que tiene de hecho más 5, mejor evaluación. Pero la calidad del sueño, si bien nunca está pegada a 1 o muy pocas veces, tampoco está pegada al 5. Es decir, tampoco es que este individuo durmió como un príncipe o un rey alejándose de las redes sociales, ¿no? Claro, totalmente. Esto es algo importante a tener en cuenta. Alejarse de las redes no es una cura mágica para todos nuestros problemas de salud mental o preocupaciones o nada. Simplemente puede ser algo que ayude un poco, ¿sí? Pero no significa que, que automáticamente vamos a ser constantemente felices y tranquilos. Depende mucho de, insisto, el uso que cada uno le dé a las redes. Por ejemplo, este individuo probablemente estaba muy expuesto a noticias alarmistas y exageradas del COVID, que es algo muy diferente a mantenerse informado, ¿sí? Una cosa es mantenerse informado con las medidas que anuncia el gobierno, y otra cosa es ver esos medios en las redes que te ponen en color rojo enorme los muertos y exagerando todo. Entonces,
aparentemente esta persona estaría expuesta bastante a eso y al alejarse mejoró. Pero tal vez su calidad del sueño, bueno, hay varios factores a tener en cuenta y mejoró un poquito, pero siguió con sus problemas. Ignacio, a ver, el excesivo uso de estas herramientas de Facebook, de Instagram, de TikTok, del Twitter, eh, son muy negativas porque, a ver, te pregunto, porque pareciera que a veces perdemos tanto tiempo viendo estas cosas que se nos olvida incluso prestar atención en otras. Y sí, eso es algo bastante frecuente. Em, digamos, si uno usa una aplicación de esas que permiten medir cuánto tiempo pasa uno en cada Mm. aplicación o en cada página web o demás, que hay muchas, si uno busca, hay muchas alternativas de esas, lo que le sucede a mucha gente es que se sorprende de los resultados. Quizás uno se imagina, ¿cuánto paso en Twitter cada día? Y yo tal vez diga, y media hora, una hora, y luego uso una de esas aplicaciones que miden el tiempo y descubro que estaba pasando 5 horas, por ejemplo, por dar un ejemplo, en Twitter. Entonces, algo importante es que muchas veces uno se distrae demasiado, invierte mucho tiempo y casi sin darse cuenta y casi sin decidirlo intencionalmente, ¿sí? Que esta es una de las cosas que recomiendo como examinar y ponerse como meta, es hacer un uso más intencional, más moderado de las redes, más consciente, ¿sí? En vez de usarlo casi como si fuéramos zombies en piloto automático, digamos, hacer un uso un poco más como intencional y consciente. Justamente sobre ese tema, dentro del mismo hilo, publicas un capture o una imagen de una encuesta que tú mismo realizaste. En esa encuesta, 70% de las personas considera que quisiera reducir el tiempo que pasa en las redes, pero esto choca, o sea, el querer reducirlo choca con la realidad, porque lo cierto es que siguen permaneciendo durante horas. Y luego veo un mismo tweet que dice que luego que viste un documental, la gente tiene que planificarse, porque cuando no tiene nada que hacer, se mete en las redes. Háblanos un poco de esa importancia de cómo ordenar tu día para tratar de evitar estar tanto tiempo metido en el teléfono. Ujú. Bueno, creo que lo más importante es tomarlo con calma y tomarlo de una forma realista, ¿sí? Estamos muy habituados a estar estimulados constantemente con las redes que tienen información divertida, novedosa o que nos captura la atención. Si uno quita eso, el cerebro lógicamente que se siente como que le falta algo, ¿sí? Y algo muy común es decir, bueno, a ver, los domingos no uso las redes, por dar un ejemplo. ¿Y pero qué hago entonces con mi tiempo Mm. libre, no? ¿Con qué lo reemplazo? Y esa es la pregunta incorrecta, porque nada puede reemplazar a las redes. Son un hiperestímulo tan, digamos, tan fuerte que nada le puede hacer la competencia. Claro. Si, mucha gente quizás dice, bueno, yo voy a leer un libro, voy a estudiar programación, voy a hacer un hobby, pero en realidad eso no llega a suplir o a satisfacer esa necesidad que estaban llenando las redes. Entonces hay que tomarlo con calma y planificar y tener en cuenta que quizás paulatinamente ir reduciendo el uso puede ser mejor, pero hay que negociarlo con uno mismo, ¿sí? No sirve como obligarse a uno mismo a, bueno, no uso más Twitter y voy a ser productivo, porque eso muchas veces luego uno recae, ¿sí? Es como casi como querer dejar una adicción. Si uno quiere tiranizarse y obligarse y decir, listo, no fumo más, por dar un ejemplo, muchas veces la gente luego falla. Y esto es porque se está tratando como de obligar, en vez de hacer una negociación interna con uno mismo, de investigar a ver qué me está pasando, por qué estoy usando tanto las redes, Mm. y así, digamos, como explorar cómo reducir un poco. Ahora te hago un ejercicio, Ignacio. Hay países que quizás Ujú. cuentan con algunas dificultades. Voy a poner ejemplos donde estamos en Venezuela. Una vez se usa el Twitter para tratar de informar cosas que probablemente no consigas el alcance, como también los grupos de WhatsApp para entender cómo está la actualidad de ciertos servicios, incluso donde uno vive. Cómo hacer, digamos, este ejercicio para países donde la desinformación pareciera estar a la orden del día y donde la única herramienta puedan ser incluso aplicaciones que te permiten en lo poco conocer cosas que probablemente no las ves como debería ser.
Ujú. Muy buena pregunta y también es similar a la pregunta de qué hacer si, por ejemplo, trabajo con las redes sociales, que a mucha gente le ocurre también eso. Y en ambos casos la respuesta sería la misma, que es, digamos, bueno, separar un poco las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo vivo en Venezuela y necesito usar las redes para informarme y demás, yo podría decir, bueno, me voy a dedicar una hora al día o media hora al día en revisar específicamente información, informarme, ¿sí? En las redes, como tenerlos separados, ¿sí? Y tener bien claro que en este momento me dedico a informarme, por ejemplo. O quien usa las redes para trabajar, bueno, en tal horario voy a trabajar. De ese modo separamos el informarse o el trabajo, lo separamos del ocio y el entretenimiento, ¿sí? Porque ese ocio y entretenimiento, ese scrollear, ese investigar ahí en Twitter sin fin o en Instagram viendo el feed por horas y horas, eso no es informarse, eso no es trabajar, ¿sí? Entonces, una idea que propongo es como separarlo, ponerse un tiempo para deliberadamente informarse, por ejemplo, y, y luego sí, tener tu tiempo de ocio para distraerte en las redes, que bueno, uno lo puede reducir o no, como uno quiera. Ignacio, antes de cerrar esta entrevista, dentro de este hilo tienes el link para otro hilo que habla de tu propia experiencia. ¿Cómo te fue a ti tras dejar las redes durante una semana? Y cuando uno se mete y revisa uno a uno los puntos que colocas ahí, dices que dejarlas por 1 o 2 días es el mismo efecto que dejarlos una semana. Te puedes sentir igual de aislado, te puedes sentir igual de desinformado. Háblanos un poco de tu experiencia. Bueno, mi experiencia fue muy buena, me sentí muy bien. Sí noté que es diferente, es especial hacerlo en el contexto de pandemia, en el contexto de aislamiento y cuarentena, es algo más difícil, ¿no? Por esa razón quizás no lo recomendaría hacerlo por muchas semanas o muchos días seguidos. Una idea, una sensación que siempre tenía durante esta semana de experimento que hice fue, primero, que me sentía un poco aislado y desinformado, pero hay otras formas de socializar o de informarme que no sean las redes. Y está bueno como explorar un poco eso. Eh, y después respecto a cuántos días hacerlo y demás, lógicamente que vivir sin redes quizás nos suena muy drástico, ¿no? Un cambio muy grande. Pero pensaba yo durante esa semana, bueno, quizás tomarme un día a la semana de descanso, tal vez sea refrescante, me ayude como a registrar cómo me siento, tomar conciencia de cómo me siento yo con mi uso de las redes. Y por eso luego hace poquito se me ocurrió esta idea de domingo sin redes, que es como Ok. una iniciativa que se me ocurrió de por el día domingo no usar las redes sociales. Y lo experimenté ahora la semana pasada y creo que lo voy a mantener semana a semana. También invito a quien quiera sumarse, probar y ver cómo se siente. Señor Figliulo, después de ver el fútbol los domingos, no está muy recomendable lo de las redes, ¿oyó? Fuerte. Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición para conversar con nosotros sobre este hilo que habla de un tema fundamental, que es la adicción y quizás la dependencia incluso que se ha formado, sobre todo en torno a los jóvenes y las redes sociales. Muchas gracias y un saludo desde Venezuela. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Ignacio Freiberg estaba con nosotros en La Medida Imperfecta, publicó su hilo, está relacionado justamente al tiempo que pasamos dentro de las redes sociales. Escuchamos música y ya venimos, esto es La Medida Imperfecta.